tocar en el metro también tiene sus cosas, tiene sus experiencias, sus anécdotas y su trabajo. Hay historias que no se buscan, que se encuentran en el día a día cuando vas, por ejemplo, en el metro de Madrid, cuando vas entre tanta gente, entre el ruido de todos los días y las personas que vamos muy aceleradas en esta vida, muchas veces pausamos pues, porque escuchamos un sonido muy bonito a lo lejos y qué mejor que sea en algún día triste, algún día melancólico, algún día tan normal, que nos encontremos a alguien dándole esa música a la vida, dándole ese sonido. Y es que el invitado de hoy, para comenzar este 2026, realmente le conocí eso, en los pasillos de un vagón de metro en Madrid. Así que le doy la más cordial bienvenida porque me complace muchísimo tener a un invitado tan cálido, tan dulce, un joven que lleva la música en las venas y que aunque a veces parece que nadie le escucha, muchos están al pendiente. Le doy la bienvenida a Álvaro, quien forma parte del Conservatorio de Música y que hoy nos va a hablar de todo ese bonito mundo y que le acompaña su fiel amigo, el instrumento favorito, el violín. Muchas gracias por la presentación, la verdad que todo un placer estar aquí. Gracias Álvaro a ti por acompañarnos en Viva Historias, por tomarte ese tiempo de acompañarnos esta tarde y en este 2026 pues iniciar el año con nosotros, con Viva Historias para que nos cuentes un poquito de tu vida y de cómo dedicas pues también ese tiempo a la música. Cuéntale a la gente que va a ver pues esta entrevista quién es Álvaro. Bueno, me has pillado un poco frío, Álvaro. Diría que una persona abierta, cálida, dulce, seria y, digamos, aún algo inocente, aunque dentro de toda esa inocencia también mucha experiencia, por lo menos hablando en el ámbito musical. Bueno, y alguien muy joven, porque estás muy jovencito. Sí, bueno, apenas tengo 18 años, cumplidos recién bueno, el 25 pasado, el 20 de octubre. Mira, pues Álvaro ya lo decía y tú sabes que cuando te contacté, que bueno, las redes sociales están para eso, para muchas cosas buenas, saber utilizarlas de forma positiva, porque yo te escuché en el metro. Tenías tus datos de redes sociales y demás y dije, este chico lo tengo que contactar. ¿Qué pensaste cuando te invitamos a Vive Historias? Mucha sorpresa, la verdad. Al principio pensaba que era un poco de broma, digo, no sé, a veces suele pasar, ¿no? Sí. Pero la verdad que me emocionó mucho, o sea, que me hagan una entrevista, un podcast, pues para contar de mí, aparte de que creo que puedo llegar a ser un buen ejemplo para las personas en general, tanto jóvenes como más mayores, y sobre todo mucha emoción. Bueno, he de contarle a las personas que van a verte que tú has nacido en España, pero tienes raíces de Ecuador. Así Sí, que un saludo a toda la gente de Ecuador que va a ver este podcast, porque tenemos aquí pues, a un gran representante. Has estado en Ecuador, me has contado ya. sí. ¿Qué sientes cuando estás allí, donde tienen el origen tus padres, que disfrutas de otra cultura totalmente diferente a la que tú has conocido, porque al final tienes raíces latinas, pero has nacido en España? Pues la verdad que diría que siento mucha calidez. Siento como que, aunque no haya nacido ahí, siempre he estado ligado a la cultura, a las tradiciones también por herencia de mis padres, porque mis padres son unas personas, tampoco digamos muy tradicionales, pero sí que me han sabido inculcar pues tanto cultura como costumbres y la vez que pude ir a Ecuador pues no fue, por así decirlo, nada nuevo, de hecho me sentía como en casa. También he hecho también un poco de nostalgia de poder haber conocido a mi familia, Claro. porque aquí es verdad que solo tengo a mis padres y bueno, a mis hermanos y a uno que otro pariente más, pero el haber conocido a abuelos, primos y tíos, pues mucha calidez también. Y en el ámbito ya de la música, lo decía, tú tienes aquí un acompañante que luego nos vas a deleitar si nos haces el honor, para que puedan también escucharte, ¿no? Y disfrutar. ¿En qué momento tú pues decides formar parte de algo tan bonito como el conservatorio, de dedicarte a la música? ¿Te lo inculcaron tus padres? ¿Fue decisión tuya o cómo surgió? Todo viene con lo de mis padres, igual con la tradición. A mí soy una persona que me gusta mucho la cultura en general de los países, del folclore,
y pues obviamente de Ecuador me enamoró. Siempre, desde que era pequeño, siempre he bailado. Actualmente sigo bailando también danza folclórica de Ecuador. Ah, Y cuando tenía aproximadamente, ¿qué serán? Unos 5 o 6 años, ya pertenecía a un grupo de baile bastante, por así decirlo, conocido, y en una de las giras que teníamos fuimos a Valladolid. Esa era la primera presentación en la que yo iba, por ejemplo, con músicos que iban a tocar música tradicional. Y yo, pues claro, con un niño pequeño, 5 o 6 años, entre los descansos iba corriendo, iba curioseando el lugar donde estábamos, hasta que de repente empiezo a escuchar una melodía, una flauta, conocida como quena. Y buscando la melodía, buscando, encuentro a uno de los compañeros músicos que estaban ensayando, y como niño pequeño, escondido, viendo cómo tocaba, cómo podía sacar un soplo, un sonido. Desde ahí fue mi primer contacto en general con la música. Enamorarme de esas primeras melodías, de ese instrumento de la quena, que de hecho fue mi primer instrumento el que aprendí a tocar. Y por así decirlo, eso fue mi primer toque con el ámbito musical. Un poco más avanzando con la edad, fui aprendiendo más instrumentos, como tradicionales principalmente, de forma ujú. empírica, y con ayuda de esos mismos compañeros que a día de hoy pues siguen siendo grandes amigos. Eh, Aprendí a tocar quena, zampoña, percusión, y entre esos instrumentos, entre esas melodías, abarcaba también el violín. Ujú. Empezaba a escuchar el violín, me empezaba a enamorar de las melodías que se podían componer con el violín, y ya un poco más abriendo el horizonte musical, ya no solo me interesaba por el folclore ecuatoriano, también descubrí más, por así decirlo, un amplio abanico de posibilidades en la música, tanto la clásica, rock, pop, el blues, el jazz, más folclore aún, el argentino con las chacareras, que en el violín es un instrumento muy importante. Y por así decirlo, esas ganas de querer aprenderlo todo, de querer tocar, de querer conectar con la gente, hicieron que, aún así también importante, y sí es importante buscar, pude conseguir entrar en un conservatorio para aprender también profesionalmente eh, el cómo crear, el cómo componer, y sobre todo el cómo tocar de una manera correcta el violín. Oh, qué bonito. Y realmente pues también has tenido la oportunidad de hacer presentaciones en grandes escenarios. ¿Cómo fueron esos primeros momentos en los que ya te presentas ante un público, que te ven más personas? Mm, No, normalmente una persona creo que diría que nervioso o incluso asustado. En mi caso diría que también, gracias a las presentaciones anteriores que tuve con el grupo de baile, los nervios ya se quedaron afuera, ya se quedaron atrás, y ya solo quedaba disfrutar. Las primeras presentaciones que tenía con la música, precisamente con estos compañeros que andaba comentando, Ujú. fueron en algunos eventos, por así decirlo, de barrio, por ejemplo en Aluche, fiestas de Aluche, un poco más avanzando, ya metiendo el violín en eventos culturales, también sobre todo con la Embajada de Ecuador. Tuve la oportunidad también de tocar hace 2 años en Hispanidad, Ujú. justamente en el centro, en Sol, Sí. y avanzando más, incluso en la propia embajada, incluso en Casa América y en FITUR, en la Feria Internacional del Turismo, representando a Ecuador. Y diría que en todos esos ámbitos donde hay mucha presión, hay mucha gente, hay muchas autoridades, nunca he tenido nervios. Siempre he estado apoyado, recogido también por todas las personas que me han escuchado a lo largo de mi trayectoria, Mm. y nunca he tenido, por así decirlo, ese miedo de decir no puedo hacerlo, sino de me voy a equivocar. Al contrario, si he llegado a tener ese pensamiento, en los pocos segundos se ha borrado. ¿Y tu familia como tal tienen también toda esta costumbre de la música, o tú eres el que ha abierto estas puertas dentro de tu hogar? Diría que sí, fui yo la primera persona que, por así decirlo, fui el músico. Fui Ujú. el que empezó a aprender un instrumento. De ahí, en general, ambos de mis hermanos son también bailarines Ah, bastante conocidos en el ámbito de la música tradicional, pero de ahí el único músico, pues sí, yo. De ahí, bueno, me cuenta un poco también mi padre, que su padre, o sea, mi abuelo, sí. él en Ecuador era músico, era en las fiestas de carnavales, salía con las comparsas a tocar, en ese caso, lo que era el rondador, otro instrumento parecido a la zampoña. Bueno, al final pues tienes también ahí en la sangre, ya lo llevas definitivamente. Sí. Álvaro, y cuéntame, ¿cómo comienzas tú también pues a decidir que vas a alegrarnos la mañana
o una tarde en el metro, por ejemplo? ¿En qué momento decides comenzar a hacer tus presentaciones allí? Muy joven, pero sobre todo porque es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, el arte callejero, como yo lo llamo, Sí, tanto como en el metro o, por ejemplo, en propio Callao, que a veces hay presentaciones ahí. sí. Yo, desde que era pequeño, siempre me ha gustado. Eso siempre es algo también que se ve bastante a menudo a día de hoy. Y con 14 años tuve la oportunidad de, con un amigo, decir, oye, vamos al metro, tocamos, probamos. Yo nunca he estado, mi compañero en cambio se había estado algunas que otras ocasiones y me dijo, ven, vamos, prueba, así Ujú, te ganas un dinerito también tú y claro. pruebas la experiencia. Y digo, vale. 14 años, voy, me planto en la línea 6 de metro en Plaza Elíptica a las 9 de la mañana, empiezo a tocar y lo primero que hago es caerme por, la, por cómo se mueve el tren, no acostumbrada al equilibrio en ese entonces. Y más que la vergüenza de caerme fue la vergüenza de desafinar. Más que el haberme caído en ese momento, bueno, tampoco caído, sino un poco tropezado y casi chocado con la gente, pero más era la vergüenza de desafinar, de decir, uy, y ahora yo con qué cara voy a la gente a decir si quieren colaborar si acabo de desafinar toda la canción. Luego ya tomaste experiencia, ¿no? Sí, ya después, supongo que es como todo, el tener tablas, ya tocar bastante, ver que a la gente le gusta, Ujú, también saber lo que a la gente le gusta, de qué tipo de canciones, un poco ujú, analizar, por así decirlo, el ambiente, porque en ujú. verdad, aunque no lo parezca, tocar en el metro también tiene sus cosas, tiene sus experiencias, sus anécdotas y su trabajo. Claro, Hay, por así decirlo, una serie de reglas no escritas, sí. porque mucha gente piensa que la gente que toca en el metro eh, son conflictivas o hay problemas o que si se cruzan dos va a empezar una pelea o cualquier cosa así, pero de hecho es todo lo contrario, hay como, por así decirlo, un tipo de sistema creado sin querer, Ujú, por así decirlo, que el orden es como el de un mercado. claro. Preguntas quién va al último y vas detrás. Va uno cogiendo su metro por completo. Ujú, Y por lo menos yo, eh, tocando, a raíz de que he ido tocando, he conocido a gente, he conocido a músicos, e incluso cuando he llegado a coincidir con algunos, soy de la persona que no me gusta quedarme quieta y cuando empiezo a escucharles, yo soy de la persona que empieza a apoyar, empieza a tocar, a hacer alguna que otra melodía, acompañarles y eso también a la gente le encanta, le parece claro. curioso, les motiva, por ejemplo, al cambiar de pensamiento de que, ostras, se han encontrado y van a empezar a discutir y tal, y se sorprenden cuando ven que se han encontrado y empiezan a hacer melodía los dos. Claro, que Y al es de hecho así final, como conocí a bastante gente, como por ejemplo un amigo que cantó en La Voz y ganó hace un tiempo, y otros incluso artistas internacionales, que incluso la persona que menos te lo esperas sí. es un gran músico, es un gran famoso que va al metro pero ya por diversión, ya por así decirlo, no quedarse en casa y ya, sino por diversión, ver a gente, ver que disfruta y sobre todo disfrutar con ellos. ¿Qué sensación te da cuando tienes eso? Que estás con alguna melodía en el metro, que luego cada uno, lo decía al inicio, a veces vamos muy deprisa en la vida en general, ¿no? No estamos pendientes de absolutamente nada, ni del de al lado, ni de tal. Todo el mundo va, como dicen aquí, a su bola. Pero ¿qué sensación te da a ti a nivel personal y como músico de cuando mucha gente ya te escucha, que algunos dejan sus móviles, que es verdad que vamos todos ahí modo robots, lastimosamente, móviles, tal, unos cuantos con libros, pero ¿qué sensación te da a ti cuando ves los rostros que muchas veces incluso le puedes cambiar el día a una persona? Mucha satisfacción, de verdad que mucha satisfacción. De hecho, hay como una cosa mía, por así decirlo, personal, que es en cuanto yo veo a una persona con cascos y veo que a los pocos segundos de que yo he empezado a tocar se los ha quitado y no me deja de, por así decirlo, de mirar, digo, he ganado. En plan, me gana el público, incluso cuando la propia gente baila o canta la melodía que estoy Sí, tocando, digo, me gana el público. O sea, aunque a lo mejor en ese vagón no me den nada, pero ya el hecho de haber estado con ellos cantando, incluso grabando vídeos, disfrutando eso, la verdad que por lo menos a mí me llena mucho. ¿cuál ha sido así de los momentos que más te han marcado de hacer esto tanto en un escenario
con muchísima gente o en algún evento privado. Ya me lo decías que has estado también en eventos de la embajada, haciendo presentaciones diversas, pero también en este ámbito, ¿qué ha sido lo que más te ha marcado? Diría dos eventos. Uno con la embajada que pasó hace poco, que de hecho no me lo esperaba para nada, en el que de la noche a la mañana le llaman a mi padre a preguntar, primero a preguntar mi número para poder hablar conmigo. Relacionado con esto, se acercaba un evento importante de la embajada en el que un cantante que a mí me encanta, Carlos Grijalva, de pasillos y música folclórica, mestiza de Ecuador, venía acá a dar un concierto, a la vez que por así decirlo, un pequeño conversatorio con otros músicos más aquí de España. Ujú. En el que cuando me contactan, me llaman y tal, me dicen, hola, ¿eres Álvaro Maza? Y digo, violinista de Madrid. Y digo, sí, ¿quién pregunta? Y me dice, mira, somos de la fundación, no me acuerdo ahora el nombre, pero tal, asociado con la embajada y queremos convocarte para tal día, ya que vas a recibir un reconocimiento por tu Oh, trayectoria a lo largo de toda tu carrera musical. Y claro, yo en ese momento no me lo podía creer. De hecho, yo tenía pensado ir al evento, pero como espectador para escuchar sí. a Carlos Grijalva. Y en cuanto me dicen eso, tanto mi familia como mis padres, pues se alegran mucho porque inesperadamente, por ser el trabajo empírico que hago yo, Sí. eh, de repente saber que la gente ha estado pendiente en mí, ha confiado, me ha visto tocar y le ha gustado, para llegar a ese punto de un reconocimiento, pues Sí. me marcó bastante. Y de ahí otra presentación fue hace bastante tiempo, hace digamos unos 3 años, en el que igualmente venía un grupo popular aquí en Madrid, digo en Madrid, que digo de Bolivia, los Jarcas, Ujú. vinieron acá a España por segunda vez y entre sus tenoreos inesperadamente lo mismo. Llaman a mi padre, buscan mi número, me llaman y dicen, hola, mira, queremos que estés presente en tal día para hacer de teloneros a los Jarcas. Y encima un grupo como ellos, con su larguísima trayectoria que tiene y sobre todo con las grandes melodías que tiene, Mm. poder estar ahí en el mismo escenario que ellos, compartir y, por así decirlo, abrir su propio espectáculo, también marcó mucho en mí. Bonito al final, hombre, te mereces porque realmente a ti te parecerá poco o que es muy, muy poco tiempo el que llevas y demás, pero realmente dejas eso con buen sabor de boca todas las presentaciones que haces y la gente te observa. Sobre todo eso es lo bonito. A nivel de ensayos, ¿cómo dedicas el tiempo? Porque estarás también con estudios, con Sí. muchas cosas y también pues dedicarle mucho tiempo a esto. Hace poco, bueno, el año pasado, terminé recién mis estudios de bachillerato, segundo de bachillerato, y este año mi plan era estudiar un grado superior, pero por motivos un poco de tiempo y personales, pues al final no se pudo dar. Y solo por este año estaba dedicando por así decirlo, ¿cómo se dice? Año sabático, se Sí. dice aquí, un poco, pero tampoco tan sabático, porque le estoy dedicando en general todo mi tiempo a la música. Como dije anteriormente, estoy en conservatorio, estoy en tercer grado profesional de conservatorio y obviamente tengo los estudios ahí, tengo entre clases de violín, de orquesta, armonías, composición, pues estoy en ello estudiándolo en las tardes. En las mañanas me dedico un poco a lo que es el metro, donde nos Ujú. conocimos. Tampoco estoy todos los días porque igual el violín es un instrumento que requiere sus horitas ahí para dedicarle a la Sí, técnica, a los sí, conciertos clásicos, en general al repertorio que te marca el conservatorio. claro. Así que un poco esa es mi organización. Aparte un poco ya en las tardes, noche, un poco el tiempo libre que dedico un poco a entrenar y a veces algo de ocio, salir con mis amigos, pero Claro, por ahora ese es, por así decirlo, como tengo claro. repartido mi tiempo. Sí, que también tienes derecho a que estás joven, a disfrutar y a tener momentos de relax. A nivel de las melodías que eliges o que te toca practicar, ¿cuál ha sido la que te ha costado mucho más? ¿Que has tenido ahí problemilla? Las clásicas. A ver, en comparación de obviamente una melodía moderna, cuando te da una partitura tú tienes que ser un intérprete de esa partitura.
tal cual como están marcados los tiempos, incluso los arcos o las ligaduras. Yo tengo que seguir lo que pone ahí. Y se verá que hay alguna melodía, por ejemplo, hasta ahora la melodía más difícil que he tenido es concierto del compositor se llama Acolai la pieza, y más que nada por tipo de cambio de posición, un poco de tiempos, y otra pieza también que me ha costado bastante es una de Paganini, es el Cantabile. Paganini, para poner un poco en contexto, es, por así decirlo, es, a mi parecer, es de los más grandes violinistas que existieron, un violinista italiano, también conocido mucho por su historia como el violinista del diablo, ya que tenía un aspecto bastante alto, delgado, un poco demacrado, por así decirlo, pero con un virtuosismo que no era lógico. Y interpretando esas piezas, por ejemplo, por el tiempo, los pasajes que tienen, se llegan a dificultar. Obviamente, todo con ensayo y práctica pues sale, pero más que nada las clásicas suelen ser las melodías más difíciles que a mí personalmente me cuestan. Alguien que pues, toca un instrumento, uno también se imagina, que entiendo que también, que te gustará mucho esto, la música clásica y demás, pero ¿qué opinas tú en general del entorno musical que hay a nivel mundial? Que hay muchísima variedad, pero sabemos que, bueno, hay de todo, ¿no? El rap, el reggaetón, el reggae, la bachata, sobre todo los ritmos latinos. ¿Qué opinión merece después de que tú sabes mucho pues de música, sobre todo esto, música clásica, con todo lo que hay hoy en día? La verdad, no tengo ninguna opinión mala, al contrario, tengo por así decirlo, un criterio bastante amplio. A mi parecer, un músico es alguien que es capaz, al fin y al cabo, de poder interpretar cualquier canción en el momento de que tú digas, estás escuchando una melodía y dices, ah, bueno, quiero tocarla. Y digo, bueno, la estoy escuchando y tan, 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 puedo crear un acompañamiento fácil al momento. Para mí eso es un músico que es, por así decirlo, versátil, que con cualquier canción puede acompañar o puede crear algo. Por ejemplo, reggaetón, bachata, dembow, eh, ¿qué más hay? Country, música celta, todo. Tengo una opinión muy buena de todo ello en general. Al fin y al cabo es música. Claro. Aunque la gente diga que no, eso son la máquina, todo y tal, el ritmo sucio y todo, es música al fin y al cabo. Hasta de eso, tú, que eres experto, podrías sacar algo, ¿no? Sí, claro, siempre, en toda, por así decirlo, en todo el lugar hay música. Cualquier cosa se puede transformar en música. Un golpe en la mesa, ahora mismo el sonido de la calle, un pitido de un claxon, se puede crear música con ello. Claro, encuentras magia en todo. Claro. ¿Y qué proyectos se vienen a futuro para Álvaro? Pues ahora mismo me estoy adentrando más en el campo de las bodas. Sí. Es algo bastante demandado, al parecer, la música en directo. Y hace poco, justamente a lo que venía para acá, ya me estaban contactando un poco para alguna boda un poco más avanzada en junio. Oh, Así yeah. que por ahora estamos ahí. Es verdad que ya anteriormente he tenido experiencias en bodas. Claro. Y igual, por ahora tenemos eso, bodas y un proyecto que me estaban comentando sobre un rodaje, un pequeño corto para aparecer un poco de fondo y crear la melodía. Hombre, estoy segura que te veremos dentro de poco haciendo eso, Buah. muchísimas cosas. Así que los que están por casarse, que te contacten, ¿no? Sí, claro. ¿Qué quisieras decirle tú a toda la gente que va a ver tu entrevista, que va a conocer un poquito más de ti, que a lo mejor pues te pueden buscar en redes sociales para ver ciertas cosillas que tengas por ahí colgadas, o dónde pueden ver más de lo que tú haces? Principalmente en mis cuentas tanto de TikTok como de Instagram. Ponen @alvaroviolin _. Bastante simple, pero funcional. Y siempre llevas a tu acompañante, ¿no? Sí, claro, obviamente. ¿Qué no nos lo puedes puedes- contar de este instrumento? ¿Quién te lo regaló? cojo. Sí, lo puedes coger. ¿Quién te lo regaló? ¿Hace cuánto lo tienes? ¿Lo compraste tú? ¿Cómo fue? Bueno, concretamente este violín. Este violín me lo regalaron por mi cumpleaños cuando tenía 13 años. Ya Vaya. tiene sus añitos, ya Sí. tiene 5 añitos, pero aún así, por así decirlo, es un guerrero. ¿Y está autografiado y todo? Sí, ahora iba a hablar un poco de ello. Cuando digo que es un guerrero es porque
bueno, un poco cuando estaba ensayando ahí, un poco guardando y todo, hubo un pequeño accidente y aquí incluso se hizo una raja, pero aún así, a pesar de ello, es funcional. De hecho, una curiosidad que tiene el violín es, yo digo que es como los vinos. Cuando más tiempo pasan en ellos y más, por así decirlo, ensayas y practicas con ellos, su sonido va mejorando, se va endulzando, se va madurando y va siendo bueno. Y conforme a los autografiados que tengo aquí, que algunos les he ido borrando, pues son de músicos que he ido conociendo a lo largo de mi carrera, incluso músicos del metro, que yo aprecio bastante. Entre ellos, bueno, aquí aunque ya no se ve un poco, Carlos Grijalva, aquí se han borrado bastantes, aquí había el de un grupo de música tradicional quichua en Ecuador, llamado Mazapas, muchos más amigos que he hecho en el metro, amigos del conservatorio que están por ahí. Vamos, que tiene historia, Sí, es tu fiel acompañante, al sí. final de cuentas. Qué bonito y que lleva mucho tiempo contigo también. Sí, Vamos. bueno, y también actualizándolo un poco, que se ve que también lo que a uno le gusta es, lo primero que ve, ¿cómo decirlo? Lo primero que ve es lo que le gusta. Por ejemplo, en este caso, al primero, tú ves en el metro un violín, es algo inusual. Normalmente ves a un guitarrista o un cantante. Sí. Ver un violín es algo muy inesperado. Y, por ejemplo, en el ámbito de las bodas pasa lo mismo. Puedes ver un violín, pero a lo mejor un violín con luces LED, tú no lo ves todos los días. Y es cuando le empecé a implementar esto que, aunque parezca una tontería, funciona. Ahora no le traje las luces, o sea, la batería para poder encenderlas, pero es algo que también llama bastante la atención. Bueno, que innovas también con esto, qué bien, qué bien. Pues a mí me encantaría que nos puedas compartir ahora mismo pues alguna melodía, la que tú prefieras, la que más te ha costado, no lo sé, la que tú prefieras para que pues puedan disfrutar también todos los que vayan a ver esta entrevista de tu talento. Vale. Y cuéntanos, si no, la que vas a elegir y por qué. Vale, pues podrían ser en este caso dos. Vale, sí. Bueno, una un poco bastante, por decirlo, conocida en general, que la suelo tocar más que nada por cuando veo muchas personas en pareja, muchos también niños, es por ejemplo la de Perfect, de Ed Sheeran, bastante conocida y por decirlo, digamos, un toque romántico. Y la otra sería en cambio Bailando de Enrique Iglesias, que es, digamos, mi canción estrella en el metro, ya que, por ejemplo, cuando yo interpreto esa canción utilizo pistas. La pista que utilizo ahí es una en versión flamenco. Al utilizarse en Madrid la gente se siente bastante identificada, le gusta mucho y sobre todo es porque la suelo improvisar. Suelo tocar la melodía, pero llega un punto en el que digo a la gente le tiene que empezar a interesar más y empieza a improvisar, meter segundas, velocidad, cualquier cosa. Así que, bueno. Vale. Ahora mismo me he dado cuenta que se me ha olvidado la almohadilla, que es un aparato aquí para poder colocarlo, pero vale. sí, igual puedo tocarlo. A ver, voy a apartar un poco el micro. Sí. Para poder. No, si lo quieres agarrar también. A ver, que ya me da mi cosilla, que tiene aquí una rajita. No hay problema, queremos aquí hacer nada, es que está muy bonito. Bueno, y además el cariño que tú le tienes, que desde los 13 años ya tiene calle, ¿eh? Sí. Está muy bonito. Luego me enseñarás, Álvaro. Claro. Porque yo ni la pandereta, ¿eh? A ver. A ver, ¿está afinado?
bonito. Y bueno, la última canción sería Bailando, que con toda la melodía sería... Fenomenal, me encanta. El talento que tienes es increíble. Muchas gracias. ¿Cómo te ha cambiado la vida la música? Literalmente le ha dado un vuelco de 360 grados a mi vida. Bueno, le ha dado vuelta a la tortilla a mi vida. Porque en un principio yo en ningún momento de mi vida me pensé estar en un escenario tocando precisamente. Si eso me lo pensé bailar en algún momento e incluso en algún momento de mi vida ya dije, el baile se va a acabar en algún momento. Hasta aquí y ya. Estudiaré, trabajaré y ahí será toda mi vida. Tampoco creo que haría algo más allá. Pero no ha sido nada así. A día de hoy sigo bailando, estoy tocando, disfruto de ello. Diría que mi trabajo es ello. Aunque no sea un trabajo, por así decirlo, oficial o estable el estar en el metro, aparte del dinero que gano ahí, el dinero que gano con eventos, el ahorrar también, el poder aportar, que de hecho es algo que no he dicho, lo que me alegra sobre todo de estar en el metro es la independencia que he adquirido, por así decirlo, de mis padres. Desde los 14, el dinero que he ido ahorrando, lo he ido, he ido aportando en casa, también liberando gastos, también la ropa que tengo, las cosas, los caprichos, e incluso el violín que tengo, el mantenimiento. Bueno, este violín que ya por así decirlo lo jubilé, por así decirlo. Ya no lo suelo tocar mucho, ahora suelo tocar un violín eléctrico que me compré yo con mis propios ahorros. Y incluso eso, el no depender de mis padres, todo lo contrario, el ayudarles y aportarles, eso también es algo que me agradezco mucho a la música porque al fin y al cabo por ello es por lo que puedo hacerlo. Me gustaría que te despidieras primero invitando a la gente a que puedan ver esta entrevista, que será sin duda una muy bonita, comenzando este 2026, para alegrar la vida de muchos, para que la gente eso disfrute de las cosas pequeñas, grandes, lo que sea, pero que disfrutar el día con día. ¿Qué mensaje le puedes dejar a la gente que te va a ver en este podcast para este nuevo año que estamos comenzando con muchas ideas, con muchas ganas, muchos proyectos, que seguro que a ti también te estarán llegando muchas cosas buenas, para que puedas, pues aquí, decir todo lo que desees desde el ámbito musical, a tus amigos, a tus compañeros, a esa gente que ha estado ahí, a tu familia y a todo aquel que a través de esta entrevista te conocerá y seguro que se va a enamorar de tu talento. Pues primeramente, antes de despedirme, pues agradecer a la persona que está viendo esto y a la que lo verá, que gracias por primeramente haber llegado hasta acá, haberme escuchado y haber tenido la paciencia de haberte escuchado toda mi historia o todo lo poco o mucho que te he podido contar. Invitar a toda la gente a que primero siga el canal, que siga viendo todo el gran trabajo que también haces tú, que por darle la oportunidad a personas como yo para poder contar su historia. Y no sé mucho más que decir, agradecer, simplemente agradecer, decir gracias por la confianza que se me tiene, la gratitud, y tampoco creo que pueda ser un gran pilar, pero sí puedo ser un pequeño consejero que a cualquier músico que esté escondido, a cualquier niño o cualquier adulto que tenga alguna inquietud por cumplir o
algo que no se ha atrevido a hacer por miedo a que no le va a llegar a ningún lado, que se arriesgue y lo haga. Yo me he arriesgado, estoy feliz por haberme arriesgado y seguramente me arriesgaré mucho más porque tampoco la cosa es quedarse con la espina adentro, es sacársela y ir adelante. Claro que sí, hay que explorar y si descubres eso, que tienes un talento, saber explotarlo y sobre todo disfrutarlo, que yo creo que tú sin duda lo haces. Muchísimas gracias Álvaro, de verdad, por A ti, habernos muchas gracias. acompañado. Te deseo muchísimo éxito y auguro de verdad proyectos grandísimos para ti, porque estás, además de joven, talentoso, responsable y que estoy segura que vas a llegar mucho más lejos de lo que ya poco a poco lo has hecho. Muchas Así que gracias. muchas gracias y a todos les invito a que disfruten esta entrevista, a que dejaremos las redes sociales de Álvaro, que bueno, si nos lo permite, las dejaremos allí para que puedan conocerle, conocer su trabajo y, ¿por qué no? Si tienen un proyecto o una próxima boda, aparte de que nos inviten, que también inviten a Álvaro. Entonces, futuros proyectos o donde consideren que pueden disfrutar de este talento, que lo puedan hacer y eso, si por cosas de la vida, del destino también se lo encuentran por alguna calle de Madrid, que sepan que es un chico que está pues triunfando con su talento y disfrutando sobre todo cada día de alegrarnos la vida. Gracias a todos, feliz 2026, feliz inicio de año y seguimos con más historias. Hasta la próxima. Adiós.